Bueno, ahí está grabando. Bien, chicos, hoy tenemos la clase de plataformas digitales descentralizadas. Antes de arrancar, si le hablo de plataformas digitales descentralizadas, ¿alguien sabe de qué estamos hablando? De todo lo que es el ecosistema DeFi, profe. El ecosistema DeFi es parte de ello. Bien, ¿alguien más? Imagino que cuando hay base de datos en las que no hay una persona o entidad que tiene control de la información, sino a la que todos manejan el control, el almacenado y poder buscar la información. Bien, buen punto, muy buen punto. Bien, ¿algo más? Bueno, vamos a ir arrancando. Díganme si se ve la presentación. Confírmenme. Sí, sí. ¿Sí? Bueno, perfecto. Entonces acá estamos. Entonces, de lo que vamos a hablar hoy es de las plataformas descentralizadas. Em, sorry, ahí se coló el Siri que por alguna extraña razón a veces se cuela. Em, bien, ahora bueno, lo vamos a desarrollar al tema, pero para darles una introducción así muy cortita, el tema de hoy estamos hablando de una de las tecnologías que al igual que la inteligencia artificial, son, digamos, las tecnologías de tendencia, ¿no? Que hoy hay en el mundo y sobre las cuales se están desarrollando muchas oportunidades de negocio, ¿no? Así que es interesante que ustedes puedan tener en cuenta, ¿no? Que acá también hay un espacio, una industria donde se pueden desarrollar. De hecho, ya me estoy adelantando a la presentación, no sé por qué, pero bueno, vamos, porque justamente, digamos, lo primero que quería era eh, empezar por el por qué hablar de plataformas, ¿no? ¿Por qué traemos el tema de plataformas descentralizadas a una cátedra de sistemas de información? Hay una respuesta obvia, ¿no? Porque son bases de datos, es tecnología de la información. Sí, concreto, bárbaro. Pero ¿por qué ocupamos el tiempo de una clase, ¿no? De hecho, vamos a hablar probablemente dos clases de esto. Y bueno, esta pregunta del por qué está bueno siempre traer la colación para ante cada emprendimiento que ustedes hagan, ¿no? Siempre pregúntense por qué lo hago, por qué hago lo que hago, ¿no? El por qué, también el para qué, ¿no? Que tiene muy vinculado con el propósito, ¿no? Entonces, ¿cuál es un poco el propósito de esta clase? Bueno, como les estaba contando, digamos, las plataformas digitales son una de las tendencias más importantes a nivel global, en conjunto con la inteligencia artificial. Ustedes están egresando en un mundo que se está viendo y está viendo una transformación muy importante basado en otras tecnologías, no son solamente estas dos. Tenemos obviamente robótica, cuestiones de realidad aumentada o de realidad virtual, Internet de las cosas. Bueno, hay muchas tendencias tecnológicas, ¿no? Pero estas dos son las que de alguna manera hoy están generando un montón de oportunidades, ¿no? Por eso es que le dedicamos tiempo a esto, ¿no? Porque es importante, ¿no? El timing es importante. Hoy estamos en un punto muy interesante para dedicarnos a este tipo de tecnologías. De hecho, yo hace más de 2 años que laburo con protocolos descentralizados, o sea, con plataformas descentralizadas. Y vengo del mundo de los datos, digamos. Y me acuerdo que allá por el 2018 eh, venía como pensando, bueno, ¿a qué me estoy dedicando, no? Y tuve como una crisis profesional, crisis existencial,
Y tenía dos cosas adelante mío, bueno, para dónde rumbeo mi carrera. Y una era lo que en ese momento, digamos, todavía se habla de blockchain, que son las plataformas descentralizadas, y la otra era Machine Learning, inteligencia artificial. Y me puse a estudiar ambas. Y me acuerdo que en el 2018 di un seminario en la Facu que se llamaba Tecnologías Disruptivas, y entre otras estaban estas dos, ¿no? Y me terminé de decidir después del seminario, ¿no? Después del seminario, eso fue en 2018, y me terminé de decidir ahí, 2018, 2019, y elegí los protocolos descentralizados. Así que acá estamos. Y les puedo decir que hubiera elegido bien cualquiera de las dos decisiones que hubiera tomado, porque son dos sectores que están generando mucha riqueza, que están generando muchas oportunidades y que estar posicionados en los mismos, bueno, con el diario del lunes, que sería hoy, bueno, fue una buena decisión. Bien, hay algo un poco más específico, ¿no? Que es estos protocolos descentralizados, también se los conoce como la Web 3. Y dicen, bueno, ¿qué es la Web 3? Bueno, la Web 3 es la evolución de Internet. Internet es la madre de todas las plataformas digitales como las conocemos. Sin Internet no hubiera pasado nada de todo lo que conocemos hoy, no habría nada. Bueno, Internet tuvo y está teniendo y va a seguir teniendo una evolución, no es la misma Internet. La triple W, que fue lo que de alguna manera generó la navegabilidad, ahí en ese momento se acuñó el concepto este de navegar la web, del surfing the web. Eh, Porque antes era algo muy rudimentario, ¿no? Con la triple W es como que aparecen las páginas web. Y en una primera etapa, lo que se conoce como la Web 1, básicamente uno era un consumidor pasivo, ¿no? Uno se conectaba a las páginas y leía, consumías contenido, digamos. Había determinadas organizaciones que creaban contenido y vos lo consumías de manera pasiva. Esa situación cambia y evoluciona a lo que se conoce como la Web 2, que es, digamos, para resumirlo, las redes sociales y las plataformas digitales, donde uno no solamente consume, sino que genera, ¿no? Contenido. Y ahí apareció todo el tema de los datos, la evolución de los datos, que ya lo hablamos un poquito en las otras clases. El problema con la Web 2 es que es una economía feudal, podríamos decirlo. En la economía feudal estaban la realeza, digamos, que eran los dueños de los medios de subsistencia, y estaba la plebe, que no tenía nada. Básicamente lo que hacía era trabajar la tierra del dueño feudal, ¿no? Y esa es una economía precapitalista. No había capital en el sentido como hay hoy. Bueno, la Web 2 es algo muy parecido, ¿no? En la Web 2 hay como una realeza digital, que son 5 o 6 compañías, ya las conocen: Amazon, Apple, Google, Microsoft y algunas más. Ahora se suma Nvidia y se suma Nvidia, perdón, y se suma Tesla, y bueno, hay algunas más. Bueno, Facebook. em, que se adueñaron de todo el valor, de toda la riqueza, digamos. Y nosotros, los usuarios de AP, no tenemos nada en Web 2. En Web 2 somos parias. No tenemos un correo electrónico, no tenemos una cuenta en ninguna red social, no tenemos nada, porque de hecho toda nuestra información está en manos de terceras partes, ¿no? Ahora ya lo vamos a profundizar. Bueno, la Web 3 es una evolución de eso, y de alguna manera facilita o posibilita que nosotros seamos nuestros propios dueños de nuestros activos digitales. Es como que empieza a haber un ownership de los activos digitales. Entonces, hay monedas digitales, como las criptomonedas, que son activos que yo puedo poseer, que no son de un tercero y yo los uso porque me los presta, digamos, sino que yo los puedo poseer, pues son míos, yo tengo el acceso a esos activos. Entonces, es la evolución de Internet. También, como les vengo explicando, es una oportunidad interesante para insertarnos profesionalmente, ¿no? Nosotros, los licenciados en administración, tenemos mucho para aportar en los contextos de tecnología, como ya lo venimos hablando, ¿no? Bueno,
Acá no es muy distinto, si bien es un poco más, todavía, digamos, es un poco más eh, atemorizante, perdón, a ver. Es un poco más atemorizante el escenario porque hay palabras nuevas, hay todo un vocabulario nuevo, ¿no? Hay formas de trabajar diferentes. Definitivamente, gran parte del laburo es medio bilingüe, ¿no? O sea, hay algunas barreras de entrada. La verdad que es una posibilidad muy interesante, ¿no? Para desarrollarse. Bueno, por otro lado hay una situación, ¿no? Que ya es más macroeconómica y sistémica, que es que el sistema financiero como lo conocemos está perdido, está complicado, está muy complicado el sistema financiero. No, el problema no es Argentina, ¿no? Uno está acostumbrado a pensar, oh, Argentina es un desastre, pero Estados Unidos, Europa, China, India, Hong Kong, Sarasa, digamos, todo el sistema financiero global, en mayor o menor medida, obviamente que hay situaciones mejores y peores, ¿no? Pero el sistema está realmente, es un sistema que quedó obsoleto desde el punto de vista tecnológico. Las plataformas digitales vinieron a disrumpir muchas industrias, pero, por ejemplo, una de las que no disrumpieron fueron los bancos. Recién ahora están empezando a verse disrumpidos de manera importante, ¿no? Cuando otras industrias ya fueron disrumpidas hace bastante. ¿Por qué? Bueno, porque es un sistema que está muy regulado. Bueno, las plataformas digitales se llevan puesto ese sistema financiero regulado. Y de hecho estamos en el primer año, diría yo, el primer año donde la narrativa política de las grandes esferas es realmente positiva con el mundo Web3, DeFi, como se conoce, o finanzas descentralizadas, como alguien lo mencionó, que es un caso de uso Web3. Obviamente que va a haber varios casos de uso. El primero fue básicamente DeFi. Entonces, hoy hay un reconocimiento de que el sistema financiero está complicado, que ya no presta, o sea, desde lo tecnológico está atrasado, desde lo económico está totalmente fundido, es insolvente. Desde lo político no le resuelve un problema a nadie, solamente concentra más riqueza. Digo, es un desastre, digamos. Bueno, obviamente, ¿no? Estos sistemas tardan en caer, no es una cosa que colapse de un día para el otro. Pero está muy complicado. Y finalmente, aún hoy, digo, 2024, 28 de mayo, estamos ante la oportunidad de comprar una parcela de ese futuro, ¿no? Todavía estos activos no han sido masivamente adquiridos por los grandes jugadores financieros y hay una posibilidad de hacerse de una parcela a precios razonables, ¿no? Todavía está esa posibilidad. Entonces, bueno, todos estos elementos, y obviamente hay muchas más razones, ¿no? Estas son las que me parecían más atinadas para este curso. Creo que vale la pena hablar de esto. Bien, entonces, pero como dijo Jack, vamos por partes, ¿no? Antes de ir a plataformas digitales descentralizadas, que es el tema, vamos a pasar por un concepto que es anterior, pero que es parte. Si yo no entiendo lo que es una plataforma digital, me va a costar entender lo que es una plataforma digital descentralizada. Bueno, ¿qué es una plataforma digital? Digamos. Bueno, si se lo puede resumir de una manera muy simple, básicamente es un intermediario de confianza más Internet. Eso es. Es un intermediario de confianza más Internet. Ustedes conocen varios, ¿no? Mm, ¿Y, y cuál es la clave de las plataformas digitales? Bueno, las plataformas digitales han disrumpido enormes industrias en los últimos 20 años. En los últimos 20 años, eh, la creación de riqueza, y obviamente hubo destrucción, ¿no? Pero hubo mucha más creación, se dio a través de estas plataformas, digamos, que ganaron mercados nuevos, crearon mercados nuevos y corrieron a los incumbents,
aquellos grandes jugadores que ya estaban en ciertos mercados los fueron corriendo, ¿no? El ejemplo más paradigmático a nivel monetario es lo que hizo Amazon con el comercio de los Estados Unidos. Digamos, solía ser los gigantes del retail, los shares, bueno, obviamente Walmart y las grandes cadenas. Bueno, Walmart sigue estando, pero Amazon se lo comió crudo, se lo fumó en pipa, básicamente. Entonces, y así pasó con cadenas hoteleras, pasó con un montón de negocios que se vieron disrumpidos dramáticamente. Pasó con todo lo que es la industria, digamos, del cloud computing. Bueno, hay varias industrias que se han visto afectadas por ese efecto, digamos, de las plataformas digitales. ¿Y la clave cuál fue? Bueno, cualquier industria donde la información es una variable importante para detectar, generar o intercambiar valor, y bueno, era una candidata a ser disrumpida por estas plataformas digitales. Entonces, básicamente, esto lo que significa es que Internet y la evolución de Internet creó una nueva economía digital. Esto ya pasó, esto que estoy contando es historia antigua, digamos. Ya está, este juego ya se jugó. No estoy contando nada nuevo, ¿no? Estoy haciendo un raconto, ¿no? De lo que ha sucedido hasta esta parte. Entonces, nada, ya los conocen. Uber, Mercado Libre, Airbnb, iOS en el caso de Apple, Android también, obviamente, Instagram como representante de las redes sociales. Digo, hay diferentes casos de uso de plataformas digitales que han, obviamente, rediseñado la forma en la que se crea, se consume riqueza en la economía. Entonces, ¿cómo es el tema? Bueno, estas plataformas digitales, ¿no? Que son, digamos, la Web 2 de alguna manera, acá estamos en Web 2, lo que hacían era promover el intercambio, facilitando, digamos, la creación de valor de todos los participantes, ¿no? Es como que Mercado Libre, digamos, crea oportunidades para muchos participantes. Muchas personas pueden ofrecer sus servicios gracias a que existe Mercado Libre. Antes la única forma era ponerse un local o participar de una feria, con alcances muy limitados. Bueno, Mercado Libre abrió el juego, por dar un ejemplo, ¿no? Estas plataformas terminan siendo esquemas colaborativos, pero fundamentalmente escalables, ¿no? La clave es que la tecnología, la digitalidad, permite que escalen rápidamente. ¿Que escalen qué significa? Que capten más mercados, más usuarios, más vendors, más todo, digamos. Todo crece de manera exponencial y sin ningún inconveniente. Y básicamente lo que hacen es conectar oferta y demanda, digamos, de una manera más precisa, rápida y fácil. Eh, por ejemplo, el caso de Airbnb es un ejemplo muy claro, ¿no? Oferta y demanda de qué? Y de espacios para pasar unos días en algún lugar. Antes eso era hoteles, y sí, obviamente había cabañas, había gente que alquilaba pero eran básicamente pequeños centros, digamos, de hospedaje, o hostel, digamos, o había hosterías, o algunas cabañas en algún lugar, pero hoy cualquier persona, digamos, que más o menos se da un poco de maña puede poner a disposición hasta una habitación de su propia casa, ¿no? Si tuviese la infraestructura. Y eso lo permitió, digamos, las plataformas digitales. En el fondo, lo que hicieron estas plataformas, ¿por qué crearon riqueza? Y bueno, porque de alguna manera posibilitaron acercarse al máximo potencial de los ecosistemas que ya existían. Digamos, lo que hace Airbnb, por ejemplo, el ejemplo que estamos usando, es decir, mira, acá hay un montón de espacio eh, para, para que, digamos, las personas que visiten una localidad puedan quedarse. El tema es que no está optimizado eso. Porque yo que sé, quiero ir a la casa de un extraño, ¿quién es? Digamos, no tengo confianza. En cambio, Airbnb hace de intermediario de confianza. Si yo veo la casa subida ahí, la alquilo. Digamos, ni hablar Uber, lo que logró Uber. ¿Quién se hubiera subido a un auto de un desconocido? Era una locura. Hace 10 años era una locura, básicamente. Nadie se subía a un auto de un desconocido. Obviamente no podía hacer dedo en alguna circunstancia dudosa. Y hoy
te subís a un Uber como si fuese, no sé, ¿viste? Como si te hubiese venido a buscar el conductor del presidente. ¿Y por qué? Porque hay un intermediario de confianza y muchas más cosas, ¿no? Entonces, estas plataformas crean estas infraestructuras, digamos, donde se pueden desarrollar negocios, pero tienen una condición, que es la que a mí no me gusta, ¿no? A nadie, en realidad. Definen las condiciones de gobierno. Las plataformas imponen las reglas de juego que les convienen a ellos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se ven amenazadas, obviamente actúan. Y si hay un emprendedor que se conecta a una plataforma y está generando está ofreciendo un servicio que es tan bueno que de alguna manera pone en riesgo a la plataforma, lo que hace la plataforma es o le baja el servicio o lo compra, digamos, pero no lo va a dejar de desarrollarse. Entonces, se produce un efecto de concentración de riqueza, porque básicamente son muy poquitas las plataformas. En el mundo de las plataformas digitales está esta frase que dice, el ganador se lo lleva todo. No hay un multi-homing. O sea, las personas no usamos más de una plataforma para hacer lo mismo. No tenemos dos WhatsApp. A ver, hoy está Telegram, pero dígame quién realmente usa las dos redes de la misma manera, digamos. Y ni hablar si tuviésemos dos mercados libres, dos aplicaciones o más para cada cosa. No, no es así. Uno adopta una, es como, Profe, bueno, sí, se me ocurre que capaz pasa un poco con Uber, ¿no? Yo por lo menos no uso mucho, pero hay gente que usa Uber y Didi, va, depende del precio del momento, sí. va bien. Esa tiene menos barrera de entrada por una cuestión, digamos, eh, circunstancial, pero digamos, no es la norma. Digamos. Eso pasa particularmente en esas plataformas. Ahí es verdad que incluso los choferes, ¿no? Usan una, usan la otra, dependiendo del día, dependiendo del momento, ¿viste? Esa tiene menos barreras de entrada y salida. Pero imagínate vos tenés una tienda online. ¿Qué vas a mantener? ¿Dos tiendas online? ¿Tres? No vas a tener una. ¿Qué vas a estar armando todo para...? Digo, y si vos usás un medio de pago, ¿cuántos medios de pago? Y usás Mercado Pago, en la mayoría. Sí, ahora están los nuevos bancos. Yo, por ejemplo, no uso ninguno de los nuevos bancos. Está bien, yo porque uso más cripto, entonces obviamente usar un banco digital no me agrega ningún valor a mí. Capaz que a un tercero que no usa cripto, probablemente. Em, pero lo importante es que, al punto al que voy es, define las condiciones de gobierno. Ellos te dicen cómo son las reglas de juego y vos tenés que aceptarlas. ¿Las tomás o las dejás? Y algo importante es que crean valor a través del aprendizaje basado en datos, ¿no? Ya con todo lo que han entendido ustedes de datos, se dan cuenta que por qué Uber, digamos, eh, es tan difícil de disrumpir, porque incluso con las nuevas no tienen el mismo grado de penetración que Uber. Y están en algunas localidades nomás, Uber está en otras. Entonces, y ni hablar Mercado Libre. ¿Por qué Amazon no viene, digamos, a América Latina? Bueno, debe haber muchas razones, pero el aprendizaje basado en datos que tienen estas plataformas genera una barrera de entrada, ¿no? Eh, y acá empieza a jugar lo que se conoce como el efecto network, el network effect, que esa es el verdadero aspecto competitivo. ¿Por qué las plataformas digitales concentran, digamos, como digo yo, el ganador se lo lleva todo? ¿Por qué? Porque hay una economía de escala de la demanda. Ustedes conocen la economía de escala de la producción, donde básicamente a mayor escala de producción reducir los costos medios y los costos marginales. Bueno, acá a mayor base de usuarios, tenés agregaciones de demanda que hacen que la plataforma sea más valiosa para todos los usuarios. El valor de la plataforma crece exponencialmente ante la mayor cantidad de usuarios. Y una vez superado cierto umbral, se produce este efecto network que hace que, digamos, ¿por qué va a haber dos plataformas? Si hay una, si la más grande es la que es la más valiosa y todo se va a la más grande. Digamos. Ese efecto network o efecto red, como se lo conoce, es una característica especial de las plataformas o las plataformas digitales. Hay un chiste
en el mundo de las ventas que se dice, ¿quién es el vendedor más exitoso del mundo? O digamos, no, pongámoslo así, ¿quién es el mejor vendedor del mundo? Bueno, el que vendió el primer teléfono. ¿Por qué alguien iba a querer comprar un teléfono si es la única persona que tiene un teléfono? No tiene ningún sentido. ¿Para qué quiere un teléfono? Soy el único que tiene un teléfono, no tengo a quién llamar. Entonces, ahora cuando hay una segunda persona que tiene un teléfono, ya tengo a quién llamar. Y cuando aparece una tercera persona, digamos, ya empieza a haber un efecto multiplicador, porque no es que crece de a uno, crece exponencialmente la cantidad de posibilidades de comunicación que se van dando. Eso es el efecto network. Entonces, estas plataformas, al ganar usuarios, cada usuario nuevo que se suma a la plataforma le crea valor a ese usuario que se está sumando y a todos los que ya están. Por eso, digamos, el ganador se lo lleva todo, porque llega un momento que, digamos, este efecto network se vuelve una ventaja competitiva tan grande que para que otra plataforma te haga sombra o te quiera competir es muy difícil, porque toda la gente está en la otra plataforma. Entonces, aunque tenga un mejor servicio, aunque tenga mejores precios, me va a costar. Y que es lo que seguramente le pasa a estas plataformas que estás mencionando, ¿no? De todas maneras, esto no significa que no haya un periodo donde se compita, ¿no? Pero la tendencia es a que quede un solo ganador. Esto es lo que sucede en las plataformas digitales y está probado. Por eso hay 7, 8 compañías y no hay 200, como sí pasa en otras industrias. ¿Por qué hay tan pocas compañías? ¿Saben cuánto vale Apple? ¿Saben cuánto vale Microsoft? ¿Alguno tiene idea del valor de capitalización que tienen esas empresas? No. ¿Saben cuánto vale el Mercado Libre? A ver. Está cerca del Mer- billón de dólares. No Mercado tengo, Libre, sí. no tengo básicamente la información, pero el otro día vi un informe que decían que Nvidia había alcanzado el capital del PBI de Rusia. ¿Quién, perdón? ¿Cuál? Nvidia. Bueno, Nvidia sí. Bueno, ahora es una de las del grupito. De hecho, digamos, el PBI más grande lo tiene Estados Unidos. En realidad, el PBI más grande lo tiene China, seguido por Estados Unidos. Después viene Japón y después viene Alemania, ¿sí? Ya Alemania debe estar en el tamaño de estas grandes compañías, unos 3 millones de dólares. 3 trillones de dólares. Eso es lo que más o menos vale Nvidia, vale Apple, vale Microsoft, vale Google. Digo, y hay un grupete de compañías que valen ese valor. Después no hay más nada. Después hay un salto grande y hay todo un pelotón que gana, que vale, no sé, entre 250.000 millones de dólares y 50.000, yo no sé, 20.000. Ahí entra el resto del pelotón. Ahí está Mercado Libre, por ejemplo, ¿no? Que es la compañía más valiosa de la Argentina. Pero lo que quiero decir es, funciona de esta manera esto. Es así, es el ganador se queda con todo, digamos. Punto. Esto es Web 2, ¿no? Y el efecto network es la principal característica, digamos, de estas plataformas. Ahora bien, vamos ahora al tema que nos compete, que es una plataforma digital descentralizada. Profe, perdón, Bueno, pero el efecto network este se da también en la web 2, digamos. En la web no, 2 no, se y da, en la web se da 3, en la perdón. web 2. Bueno, se da en web 2, es lo que estamos viendo hasta ahora. Bien. ¿Y en la web 3? Bueno, ahora lo vamos a ver. Pero se da en web, digo, esto es una conclusión que podrían sacar ustedes. Porque, ¿cuál es la razón de que existe este efecto red? Que hay una red. Yo se las acabo de explicar. O sea, la explicación, chicos, es la que le hice del teléfono. Digo, no hay que hacer ningún genio. Vos, cuando tenés un solo tipo con un teléfono, no vale nada eso. Cuando ya empieza, cuando tu vecino tiene un teléfono, bueno, ya vale un poquito.
Cuando tu otro vecino tiene un teléfono, bueno, ya vale un poquito más. Cuando ya viene un tercer teléfono, un cuarto vecino que tiene el teléfono, epa, ya somos unos cuantos que podemos hablar, digamos. Entonces, y el valor que se crea no es proporcional a la cantidad. O sea, vos incrementás de 3 a 4, creciste un 25% en usuarios. Pasaste de 3 a 4, o un 33% creciste. De 3 a 4. Ahora, las relaciones que se dan creció mucho más, porque vos tenías, en 3 tenías 6 relaciones y en 4 vas a tener 16 relaciones. Entonces, crece exponencialmente. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Asumiendo que en el caso de la telefonía lo que vale es la capacidad de hablar entre varias personas, o sea, la capacidad de hablar con diferentes personas, ¿no? Digamos, yo puedo hablar con más de una. Y en la medida que puedo hablar con más gente, más valor tiene, digamos. Participar de esa red y no de otra, ¿no? Entonces, con ese criterio, digamos, ese es el criterio de las plataformas, de las plataformas digitales y de las plataformas en general, porque una plataforma telefónica no es digital, es una plataforma analógica. O sea, la plataforma, o sea, eh, el ecosistema en red es lo que crea este efecto network. ¿Está bien? Después que es digital o analógico es otro problema, digamos, otro tema. Obviamente, lo digital hace que el efecto network escale a nivel mucho mayor, porque es más fácil escalar una plataforma digital que una plataforma analógica, digamos. Eh, entonces, el concepto pasa por ahí, ¿sí? Después ustedes saquen sus conclusiones y sobre el final lo charlamos. Pero no les quiero ya darles una respuesta de algo que ustedes pueden razonar solos. De hecho, todo este esfuerzo que estoy haciendo desde explicarles es para que ustedes lo elaboren ese concepto. Entonces, las plataformas digitales descentralizadas son plataformas digitales, pero en lugar de tener un intermediario de confianza, como es Mercado Libre, como es Uber, como es Apple, como es, etcétera, tenemos seguridad criptográfica. O sea, la criptografía, digamos, es lo que reemplaza al tercero de confianza. Ya no hay más un tercero de confianza. Y esto es la novedad de las plataformas descentralizadas. Yo ya no necesito confiar en un gobierno, en un banco central, en en una empresa, digamos, que cure los contenidos. Yo ya no necesito confiar en alguien, en un actor. La seguridad me la da la tecnología criptográfica que se utiliza en estas plataformas descentralizadas. Algo vamos a hablar de esa tecnología, obviamente con un nivel técnico bastante acotado, pero lo importante es eso, que se lleven, digamos, que acá estamos evolucionando la creación de confianza. La creación de confianza no se crea porque hay un tercero que es eh, ese, ese gran, me sale gran hermano, digamos. Perdón. Ahí va. Perdón. Entonces, las plataformas digitales descentralizadas se basan en la seguridad criptográfica. Bien, bueno, como lo dice su palabra, descentralizada, también se puede decir distribuida. De hecho, el concepto técnico es más plataformas distribuidas, digamos, las plataformas distribuidas o los sistemas distribuidos, para ser más preciso, es un desarrollo conceptual de las ciencias de la computación que estudian esto, ¿no? Estudian los sistemas distribuidos. Un sistema distribuido es un sistema que está, como lo dice su palabra, digamos, no está centralizado. Y como podrán ver en este dibujito, tenemos como CPUs, digamos, distribuidos por todo el planeta, conectados entre sí, digamos. Esto es un sistema descentralizado o distribuido. En lugar de que yo tenga la famosa relación cliente-servidor, un servidor que es el que tiene
digamos, el tercero de confianza, y después todos nuestros celulares que se conectan a ese servidor y que son un cliente de ese servidor. Es una estructura cliente-servidor, que es la estructura tradicional, digamos, en cualquier sistema. De hecho, los sistemas eh, están distribuidos a nivel de hardware, aunque sean plataformas centralizadas. Lo que pasa que eso lo hacen por una cuestión de ¿cómo se dice? De latencia, ¿no? De que la red responda rápido. Pero todos esos centros distribuidos están todos administrados por las mismas más personas, ¿no? Acá, digamos, tenemos una infraestructura tecnológica descentralizada gestionada por diferentes actores. No hay un solo actor acá, hay miles de actores. Digamos, hay miles. Como vamos a ver, hay redes muy distribuidas, digamos, otras menos. Bien, entonces, ¿cuáles son las características que hacen a una plataforma descentralizada? Poder ser llamada descentralizada. Bueno, obviamente que esté descentralizada, digo, esta es la característica más obvia. ¿Y qué significa esto? Bueno, por lo pronto significa que la infraestructura tecnológica física, el hardware, está distribuido por todo el planeta, que está administrado por diferentes jugadores, y que no hay ningún jugador más importante que otro. Todos tienen la misma categoría, digamos. Eh, por otro lado, las plataformas descentralizadas, como no hay una autoridad central, resuelven las decisiones que se toman a través del consenso. Este es otro elemento fundamental. Si una plataforma está descentralizada, requiere de mecanismos de consenso para tomar decisiones. Esto es fundamental, anótenlo. Mecanismo de consenso para tomar decisiones. Los mecanismos de consenso más básicos y elementales se llaman protocolos de consenso. Un protocolo de consenso es un mecanismo a través de la cual una red, en este caso descentralizada, una plataforma descentralizada, se pone de acuerdo en relación a la información que está registrada en esa base de datos descentralizada. O sea, una plataforma descentralizada obviamente tiene una base de datos descentralizada. Digamos, la base de datos, uno de los componentes del sistema, no el único, pero la mayoría de los componentes de una base, o diría todos los componentes de una base descentralizada, tienen que estar descentralizados, entre ellos la base de datos. Bien, entonces el protocolo de consenso sirve para que todas las partes tengan la misma base de datos, aunque cada una se maneje de manera independiente. Todos los nodos, ya vamos a empezar a hablar con algunos términos específicos, un nodo, digamos, que es básicamente lo que se ve en este dibujito, en el dibujito que estábamos viendo recién, vemos nodos. Estos son nodos. Cada uno de los nodos es independiente, se manejan de manera independiente entre sí, pero para participar de la red tienen que utilizar un mecanismo de consenso. Si yo no respeto el mecanismo de consenso de la red, me quedo afuera de la red. Entonces, esa es una característica fundamental. Bueno, otra es que las redes son abiertas. Cualquier persona con el conocimiento necesario puede participar de la red sin pedirle permiso a nadie. Esa es otra característica de las plataformas descentralizadas. Yo no puedo bajarme la base de datos de Mercado Libre y ponerme a hacer nada, no puedo hacer nada. Mercado Libre está detrás de un firewall y yo no tengo forma de acceder a nada de la infraestructura de Mercado Libre. Yo no puedo hacerlo. Y si presto algún servicio en esa red, tengo que pedir permiso a una API, etcétera. Acá todas las APIs están abiertas. Las APIs son protocolos de intercambio de información. Pero básicamente significa que cualquier persona puede conectarse a la red y participar del consenso, digamos, es libre. Y es público.
toda la información que está en la red es pública. Digamos, no hay un firewall. Por eso la información de las plataformas descentralizadas va muy bien con Internet, porque Internet es bastante abierto. Entonces, bueno, la información está abierta. No hay un firewall, no hay nada. Y una característica, eso es un poco más compleja de explicar, pero sí, digamos, es crítica, es que la información que se encuentra en las bases de datos descentralizadas es inmutable. ¿Qué significa que es inmutable? Que nadie puede borrar ni modificar un solo dato de la base de datos. No se puede. Es imposible. Porque si se pudiera, ¿cómo confío en esa información, no? Esa información es inmutable. Una operación realizada en una plataforma descentralizada no puede ser revertida. Es inmutable. Y después, para poder usar estas plataformas, ya no participar, digamos, con la infraestructura, sino, por ejemplo, ser un usuario, yo no tengo que pedirle permiso a nadie y nadie puede censurarme. No puede venir un juez y decir, usted no tiene acceso. Un juez sí me puede decir, Diego, usted no tiene acceso a su cuenta bancaria en el Banco Galicia. A partir de ahora usted pierde el acceso a eso. Le manda un oficio al banco y el banco me saca el acceso. Bueno, en las redes descentralizadas no, es imposible. De hecho, le ha pasado a Donald Trump en Twitter o en ahora X. Bueno, en X no le pasó, pero le pasó en Twitter, que lo banearon. Y así pasa bueno, en YouTube, que vos subís cierto contenido y te lo pueden censurar. ¿Eso por qué pasa? Porque hay un tercero de confianza. Hay alguien que puede tomar decisiones de manera centralizada y arbitraria. Bueno, acá no existe esa posibilidad. Entonces, cualquier persona o cualquier cosa puede operar con esto. Ni siquiera tiene que ser un ser humano. Vos para operar con un banco tenés que tener un DNI, si no, no puedes tener una cuenta bancaria. Bueno, eso hay que pedir permiso. Entonces, fíjense un banco, ¿no? Por ejemplo, un banco es centralizado, no hay consenso, es cerrado, la información no es pública, los datos no son inmutables y te pueden censurar. O sea, esto es como lo contrario a todo eso. ¿Y cuáles son las características de una red de esta naturaleza? Primero, que no es hackeable. Estas plataformas no son hackeables porque tienen seguridad criptográfica y la criptografía no se puede romper. Em, Después, obviamente, esto tiene sus peros, pero conceptualmente, digamos, hoy la tecnología vigente no se puede romper. Se habla de que la computación cuántica, bueno, sí, en algún momento, pero también se van a hacer un upgrade de la tecnología criptográfica. Así que en un determinado estado del arte no es hackeable. Algo que no se puede plantear del resto de los sistemas. Todos los sistemas son hackeables. Bueno, este no es hackeable. Profe, Sí. entiendo que no es hackeable el protocolo en particular, pero sobreescribir los contratos y desvincular los códigos para sobreescribirlos sí es posible. Sí, habría que ver de qué estás hablando específicamente igual, ¿no? Yo acá estoy hablando a nivel del sistema, digamos, y como concepto general. Después, obviamente, si yo creo una plataforma, la conecto a un sistema y la mía sí es centralizada, me pueden hackear. Y después, lo que vos estás planteando es, cuando veamos ahora Smart Contract, si el código tiene un error, digamos, pero eso ya no es un hack, digamos, vos en realidad tenés un código que tiene fallas y viene alguien y las explota, digamos. Eh, entonces, pero el código no puede ser no puede ser violado. El concepto de hackeo acá al que apunto es a que un actor malicioso puede ingresar a tu red y modificar los datos, por ejemplo, como si lo pueden hacer en cualquier base de datos. Bien, reduce intermediarios. Bueno, justamente remueve el intermediario de confianza. Toda esta tecnología, el objetivo es remover al intermediario de confianza. Es global. Esta tecnología es global. Cuando ustedes, ni siquiera Internet es tan global, podríamos plantearlo de esa manera.
Las plataformas descentralizadas son más globales que Internet. Em, vos, en, en las organizaciones estamos acostumbrados a hablar de la transnacionalización, la internacionalización. O sea, siempre están las jurisdicciones nacionales en el medio de cualquier negocio, de cualquier actividad comercial, económica. Bueno, acá, pito catalán, no, acá no hay una cuestión nacional. Los protocolos son globales, las plataformas son globales, no responden a ningún país, digamos. Las plataformas descentralizadas no corresponden a ningún país. Ningún país puede decir, no, no, es- esta plataforma se basa en mi país, ¿no? Justamente todo lo que les estoy leyendo del costado hace que es imposible eso. Eh, y eso es muy poderoso, ¿no? Yuval Harari, que es uno de los filósofos más, no sé si más influyentes, pero muy influyente e importante contemporáneo, el autor de los libros de Homo Deus, Homo Sapiens, y creo que eran los 10 desafíos del siglo XXI o algo así, y varios otros libros, un tipo muy conocido, planteaba de que el ser humano es el ser vivo con mayor capacidad de influencia global porque tiene una capacidad de coordinar. La capacidad de coordinación es la que te da la ventaja competitiva sobre otros seres vivos. Bueno, las plataformas digitales descentralizadas generan una capacidad de coordinación global inmediata, ¿no? Es increíble lo que pasa acá. Vos acá implementás o te conectás a esta red y estás conectado al planeta de manera instantánea. Pero eso es muy fuerte eso. Bueno, y después son seudónimas, que es otra característica. Algunos dicen que son anónimas. En general, las plataformas descentralizadas no son anónimas, son seudónimas. ¿Qué significa esto? Que yo puedo atar quién es el dueño de una cuenta, por ejemplo, etcétera. Es un tema un poquito más técnico. Bueno, el punto es que esto que yo les estoy hablando hace 20 minutos es lo que se conoce como blockchain. ¿Qué es una blockchain? Es una plataforma digital descentralizada. Todo esto que estuvimos hablando. Es descentralizada, tiene consenso, abierta, pública, inmutable, etcétera. Entonces, hasta ahora, todo lo que les estuve hablando de las blockchains, porque no hay una sola, hay varias. ¿Cuál es la más conocida? Bueno, Bitcoin. Bitcoin es una blockchain. Es todo esto que yo acabo de explicar. Pero también Bitcoin es una moneda, no es solamente una blockchain. Entonces, fíjense que Bitcoin es dos cosas diferentes. Una cosa es Bitcoin, la blockchain, que es todo esto que estuve hablando, y otra cosa es Bitcoin como criptomoneda. No es lo mismo. De hecho, Bitcoin como moneda, digamos, es parte de Bitcoin como blockchain. Eso lo vamos a ver ahora en el transcurso de esta charla. Entonces, Bitcoin como moneda es el token nativo de la plataforma de Bitcoin. Fíjense que ya insertamos una nueva palabra que es token. ¿Qué es un token? Un token es una representación digital de valor. Puede ser cualquier cosa puede ser un token. Conceptualmente es una representación digital de valor. Bitcoin como moneda es una representación digital de valor. ¿Bien? Y la existencia de Bitcoin como moneda no es para que salga en la tapa de los diarios, para que todos especulen. No, no, no. Bitcoin como moneda existe para crear los incentivos económicos que necesita la plataforma de Bitcoin para poder ser sustentable. O sea, Bitcoin como tecnología existe hoy porque existe la moneda Bitcoin, que crea los incentivos económicos para que el sistema funcione correctamente. Bitcoin como moneda, cuando se desarrolla,
el creador de Bitcoin, Satoshi Nakamoto, que es el seudónimo, digamos, no se sabe quién es, lo que dice es, bueno, yo necesito crear incentivos económicos. ¿Cómo hago para que las personas de manera independiente entre sí creen una infraestructura tecnológica que permite el intercambio de valor? Bueno, la única forma es crear incentivos económicos. Entonces, lo que él creó fue una política monetaria de la red en la cual se emite una determinada cantidad de bitcoins para, perdón, es insoportable esto. Se emite una cantidad de bitcoin para lograr que los actores tengan incentivos para poner a disposición de la red infraestructura. Esa es la razón principal. Entonces, lo que dice Satoshi es, bueno, al comienzo la red no la conoce ni el loro, por lo tanto los incentivos tienen que ser más grandes. Y en la medida que la red vaya generando adopción, no necesito tener tanto incentivo. También se puede ver como un subsidio. Esto es como si fuese un subsidio. ¿Vieron que hay subsidios, no sé, a la industria en, ¿cómo se llama? En Ushuaia? ¿Por qué? Y bueno, para generar un incentivo para que la gente ponga una fábrica allá en el culo del mundo. Bueno, esto es lo mismo. ¿Quién va a ponerse a laburar con esto si no hay un incentivo? Bueno, Satoshi creó este incentivo. eh, y Bitcoin como moneda se emite como recompensa para aquella persona que mina un bloque de Bitcoin, que es básicamente lo que permite procesar transacciones. Ya lo vamos a ir viendo. Lo concreto es que el incentivo de Bitcoin se fue reduciendo eh, cada 210.000 bloques, lo que es más o menos 4 años. A ese proceso se lo llama halving, que es cuando eh, la política monetaria de Bitcoin reduce la emisión. Y eso pasa cada 4 años aproximadamente. Pasó hace muy poquito. No sé, creo que el 20 y pico, 23 de abril, yo creo que fue la última vez, donde la recompensa fue bajando. Bueno, acá lo explica el halving, digamos, por cómo está diseñado. En los primeros 4 años de vida de la red, la red empezó a funcionar el 3 de enero del 2009 y básicamente durante los primeros 4 años se emitieron el 50% de los bitcoins, después el 25%, después el 12,5% y así va bajando la cantidad de emisión remanente. Y bueno, lo que terminamos viendo nosotros en el mercado es un comportamiento del precio que a ir reduciendo la oferta y a ir incrementándose la demanda, obviamente el activo responde con una variación de precio. Por eso se le da tanta bolilla al tema de, el halving, porque cuando se produce un halving es cuando se recorta la emisión y cuando se recorta la emisión, pues eso puede generar un shock de oferta, genera un shock de oferta que ante un incremento en la demanda genera un impacto en el precio. Bueno, obviamente todo esto es de una especulación feroz a nivel mundial, pero se, en- se entiende y si hay un consenso de que Bitcoin como moneda, bueno, es uno de los activos más escasos del planeta, digamos. Por lo tanto, em, el precio va respondiendo en ese sentido, ¿no? Como cualquier activo escaso, aumenta su valor. Acá hay una pequeña planificación de cómo se va reduciendo, digamos, la emisión de Bitcoin, pero no es muy relevante. Bien, entonces tenemos a Bitcoin como moneda, que es un activo que se utiliza para generar los incentivos para que funcione Bitcoin como blockchain, que es lo que venimos a hablar hoy, digamos. Esto no es una clase del asset, que es Bitcoin. Bitcoin es un asset, es un activo. No, acá estamos hablando de la tecnología que está por atrás, digamos, ¿no? Pero bueno, es importante entender que ese activo es parte de la tecnología. Una consulta, profe. Sí. Entonces, Bitcoin no nace como moneda, sino que al principio nace como una plataforma digital descentralizada y luego como una moneda para generar un Eh, incentivo económico. exactamente. De Bien. hecho, Bitcoin se convierte en una moneda en el momento que se produce una operación económica a través de Bitcoin. Imagínate que nosotros en esta cursada lanzamos un sistema que se llama Tizi.
y que paga TISIS a los que participan de ese sistema. Y vos decís, sí, está bien, sí, todos jugamos con los TISIS. Y de golpe resulta que en un momento esos TISIS empiezan a tener un valor, que vos vas a un kiosco y te compras un alfajor con algunos TISIS. Ahí es donde TISIS, que sería esta moneda del sistema TISI, empieza a tener, se convierte en una moneda, se convierte en un medio de intercambio, ¿no? Bueno, Bitcoin, allá por el 2011, si no me equivoco, fue cuando se realizó una de las primeras operaciones conocidas de Bitcoin, que se compraron dos pizzas, dos grandes pizzas. Se compraron dos pizzas de pepperoni, creo, por no sé cuántos miles de Bitcoin. Digamos, Bitcoin en ese momento es como, y ahí se determinó el primer precio de Bitcoin, que creo que daba, no sé si 11 centavos de dólar, una cosa así, por Bitcoin, que hoy vale $70.000. Bueno, en ese momento, en la primera operación de pizzas valía, no sé si, o el valor que se le dio en esa operación, ¿no? Implícito, fue de 0,11. Profe, yo una pregunta al respecto. ¿Por qué Sí. la persona, por qué la primera persona que vendió un activo real aceptó Bitcoin? O sea, ¿tiene algún fundamento lógico? ¿Es una especulación? ¿O por qué alguien decidió decir, bueno, yo quiero, doy algo que vale plata real por un Bitcoin que no deja de ser en ese momento algo de Bueno, la tecnología? me encantó lo que acabas de decir, plata real. No existe la plata real. Déjame decirte que no existe. Todo el dinero es una narrativa. Eh, Fíjate los dólares, ¿no? ¿Por qué le damos tanto valor a un billete de $100? Porque otras personas le dan valor. ¿Tiene valor intrínseco? No tiene ningún valor un billete. No vale nada, es como cualquier cosa. Entonces, digamos, en aquel momento yo creo que no hubo, fue más una operación, una meme coin. Bitcoin era un meme coin en ese momento. No, no, no era una moneda. La moneda se fue construyendo en la medida que el efecto network, y acá ya metí la pata porque le estoy dando la respuesta, se fue materializando. En la medida que suficiente gente empezó a decir, che, esto me parece que tiene valor, empezó a ver y empezó a haber una narrativa que fue trayendo más gente, ¿no? Bitcoin, el éxito que tuvo, más allá del tecnológico, que fue tremendo, porque antes de Bitcoin hubo muchos intentos de crear monedas digitales y todos fracasaban, todos. Porque la única forma de crear una moneda digital era teniendo un intermediario de confianza. Entonces, ¿cómo hacemos para crear una moneda sin intermediario? Todas fallaban. Bueno, Bitcoin fue la primera que logra romper con eso. De hecho, a ese problema se lo llama el problema de los generales bizantinos, que no lo vamos a ver acá, pero que explica, digamos, el problema intrínseco de los sistemas distribuidos. Que llegar a una decisión de consenso es muy complejo, llegar a un consenso en un sistema distribuido. Por eso se habla de los generales bizantinos. Y cuenta la historia de que había cuatro generales bizantinos que tenían que atacar una ciudad, cada uno estaba en un eje cardinal y la única forma era que ataquen o atacan los cuatro o huyen los cuatro. Digamos, no había otra forma. Si atacaba la mitad y huía la mitad, los que atacaban morían y los que se iban escapando eran alcanzados y morían también. Entonces, había que llegar a un consenso. Bueno, ese consenso, que era atacar o retirarse en esta historia, acá es otra cosa, pero nunca se logró. Bitcoin fue la primera vez en la historia que se logró ese consenso. Eh, y a partir de ahí, bueno, empezó siendo algo muy técnico que usaban solamente los ingenieros y después terminó siendo lo que es hoy, ¿no? Digamos, pero pasaron ya unos cuantos añitos, ¿no? Y hoy ya es imparable. Hoy es el activo. Entonces, ¿qué pasa, digamos? Eh, Hay algo que también se llama el equilibrio de Nash. Eh, bueno, Nash fue este matemático que ustedes deben conocer, el que creó la teoría de los juegos. Y el equilibrio de Nash es aquel punto donde las decisiones interdependientes de diferentes actores irremediablemente terminan en un punto. Digamos, es como un mecanismo de coordinación sistémico. Si, eh, si todos los habitantes de la ciudad de Buenos Aires de Capital Federal, tuvieran que encontrarse en algún lugar
y no tienen forma de comunicarse entre sí, ¿a dónde irían? Y van a ir al obelisco. Digo, el obelisco es un equilibrio de Nash, o también conocido como un Schelling point o punto focal. Bueno, Bitcoin hoy se está volviendo un punto focal a nivel global, digamos, donde vos decís escasez, Bitcoin. Solía ser el oro, pero el oro tiene muchas desventajas técnicas y aparte el oro está muy manipulado, ¿no? Por muchos actores. Entonces, como que bueno, fue perdiendo, todavía sigue siendo el oro en valor de capitalización, vale eh, más de 10 veces lo que vale Bitcoin. Todavía Bitcoin significa que tiene mucho para crecer, ¿no? También. Pero bueno, no me quiero ir por las ramas. ¿Te puedo Entonces, preguntar una sola cosa más y listo? sí, sí, obvio, Eh, todas las que quieras. yo tenía entendido que, o sea, hablando de esto de las plataformas descentralizadas, de que la información está en todos lados, pero que no la tiene nadie, como que el valor que empezó a agarrar Bitcoin fue en el mercado negro, en el que la gente se empezó a hacer transacciones que no quedaban registradas en ninguna entidad que pueda ventilar los datos a alguna agencia de seguridad, y a partir de eso fue que esta descentralización le empezó a dar valor al Bitcoin. ¿Tiene sentido o no tiene sentido? Sí, sí, a ver, es como agarrado a los pelos, te diría. No es que está mal lo que decís. Definitivamente que en una primera etapa, o sea, Bitcoin era un tema inabordable para la mayoría de nosotros. Entonces, ¿qué pasó? Vino un flaco y dijo, ¿sabes qué? Voy a armar una plataforma, voy a armar una página web donde la gente pueda intercambiar Bitcoin. Pero en vez de tener que hacer toda la cuestión mágica de tener los Bitcoin y que esto y que lo otro y las 12 palabras y un montón de complejidades, los flacos arman una cuenta, me mandan dólares a mí y yo les compro los Bitcoin por ellos. Bueno, así arrancó esto, ¿no? Es verdad, así arrancó. Ese fue el primer mercado exchange de Bitcoin, que lo manejaba un flaco que terminó en cana, porque lo hackearon y partió todos los Bitcoin y se armó un quilombo tremendo, digamos, hackear, o sea, fue es como que hackeen la Reserva Federal y desaparezcan los dólares, ¿entendés? Se miran todo y dicen, ¿qué pasó acá? Bueno, así pasó con Bitcoin en ese momento. Y obviamente cuando pasó eso la gente dijo, che, pará, no podemos confiar en un tercero. Esto para algo vino, para... Y ahí como que se tomó más conciencia, ¿no? Pero nada, después vinieron nuevos personas y hicieron lo mismo con otros exchanges. O sea, y fueron cambiando los exchanges y el 2022 cayó FTX, un exchange gigante que se quedó con un montón de guita porque cagó un montón de gente. Digo, es como que son cosas que van en medio en paralelo, ¿no? Digamos, acá estamos hablando de Bitcoin, la blockchain, la tecnología descentralizada, no de Binance, Coinbase, que son Ripio, Lemon, ¿no? Son formas de acceder a esta tecnología a través de terceros de confianza. Clarísimo. Entonces, Bitcoin, como blockchain se lo puede pensar como un libro contable. Ustedes saben lo que es un libro contable, no les tengo que explicar, donde se registran todas las transacciones. Bueno, eso es la blockchain, es un libro contable. ¿Que cómo se llega a un libro contable único en todo el planeta? Porque todos los libros contables, es decir, todas las bases de datos tienen las mismas transacciones en el mismo orden. Eso se llega a través de un consenso. Ese consenso, ¿qué hace? En el fondo, elige transacciones. Esas transacciones están aseguradas criptográficamente, son procesadas por esta red y a través de la prueba de trabajo, que es el protocolo de consenso de Bitcoin, es que se desarrolló el negocio de la minería. Entonces, como verán, hay varios elementos, digamos, en lo que es la tecnología blockchain. Hay un libro contable, hay transacciones que son procesadas, hay criptografía, hay una prueba de trabajo que es un protocolo de consenso, hay un negocio que se llama minería, digo, hay varios elementos. Ahora, la blockchain es un libro contable con datos encriptados y que guarda la historia de todas las transacciones de Bitcoin. De hecho, vieron que se vive ahora, estamos todos hablando del mundo de la posverdad, donde ya no existe la verdad, lo que hay son todas narrativas. Bueno, en Bitcoin, al contrario de todo eso, representa una única verdad. Digamos, hay una sola historia de transacciones de Bitcoin que es válida. Hay una sola y están de acuerdo miles y miles de nodos. Hoy debe haber más de, no sé, no tengo el número, pero hace un par de años eran más de 10.000 nodos. Hoy deben ser muchos más. Que todos consensúan una misma historia de Bitcoin. Por eso cuando yo hago una transacción en Bitcoin, digamos, me quedo tranquilo,
que mi valor está asegurado, porque nadie puede cambiar la historia, digamos. Bien, esa base de datos está replicada en todos los nodos de toda la red. Y los nodos, esta base de datos tiene la característica que no admite ni bajas ni modificaciones. Por eso es inmutable, como hablábamos hace un rato. Solo admite altas. Solamente hay nuevas transacciones. Una transacción ya ejecutada y procesada es imposible de ser modificada. Estas altas se producen en bloques de datos que se encadenan secuencialmente. Por eso se habla de blockchain, cadena de bloques. Porque cada bloque representa como un conjunto de transacciones, en el caso de Bitcoin hasta unas 2000 transacciones, y cada bloque se procesa cada 10 minutos y se va secuencializando unos con otros, encadenándose criptográficamente. Bueno, la prueba de trabajo, digamos, o mejor dicho, la cadena de transacciones válida, es decir, la que representa la verdad y la que están todos de acuerdo, es la más larga de todas. Bueno, esto es un tema muy complejo, no lo vamos a poder ver ahora, así que me lo voy a saltear. Bueno, en el fondo Bitcoin es un sistema de comunicación, chicos. O sea, básicamente son transacciones que se transmiten entre nodos, digamos. Profe, Sí, no me, no me queda claro qué es un nodo. un Yo nodo, sí. no, no, que pensaba que era como cada usuario que participa es un nodo distinto, pero por lo que Mm, mencionaste no. No, no. Un nodo, a ver, un nodo puede ser mil cosas, digo. En el contexto de Bitcoin, un nodo es un equipo, un hardware que corre el cliente de Bitcoin. O sea, Bitcoin tiene un cliente, digamos, tiene un software. Ese software, vos tenés que correrlo. Y si querés ser un nodo, tenés que bajarte el software, instalarlo en tu máquina o en un servidor y ponerlo, digamos, actualizarlo, sincronizarlo con la red, y una vez que queda sincronizado, funciona y es un nodo más. Ah, eso te iba a preguntar, ¿cómo se crea? ¿Cómo se No, forma? es un software que vos te lo descargás, Ah, lo está bajás bien. de GitHub. GitHub es el repositorio de datos open source más importante. Vas ahí, vas al GitHub oficial, a la cuenta oficial de Bitcoin, que hay una. Te bajás el cliente, lo instalás, eso es muy fácil. Se puede hacer con un videíto de YouTube de 5 minutos. Obviamente en sincronizar tarda como un día, porque tiene toda una historia. Y una vez que queda sincronizado, en la medida que vos tengas internet, recibe transacciones y ejecuta todo bueno, lo que hice acá abajo, ¿no? Digamos, recibe transacciones, puedes crear transacciones si tienes un nodo, las puedes propagar, las puedes validar, las puedes registrar, o sea, puedes hacer todo con un nodo, básicamente. Lo que sí es importante, separar lo que es un nodo de lo que es después el negocio de la minería, pero bueno, no lo quiero mezclar. Los nodos son la infraestructura básica donde están los datos de Bitcoin y es donde se reciben, se procesan, se validan y se propagan todas las transacciones. Ahora, ¿cuál es el ladrillo fundamental de Bitcoin? Son las transacciones. Y una transacción es una estructura de datos. Digo, ustedes se imaginan, bueno, una estructura de datos muy simple que tiene un input, un output, o sea, un ingreso, un egreso y una cantidad. El input y el output son direcciones de Bitcoin, que son básicamente números. Y el amount es la cantidad de Bitcoin que se está transfiriendo desde el input hacia ese output. También hay un espacio para una metadata, que es un espacio donde se pueden agregar algunos datos. De hecho, hoy se está usando esto en Bitcoin. Pero lo básico es, básicamente, en el input está la dirección que gasta los Bitcoins, en el importe o amount está la cantidad de Bitcoin que se envía, y en el output está la dirección que recibe los Bitcoin. Acá hay una transacción ejemplo, ¿no? Donde fíjense, el input, que es el input address, y el output, que es el output address, son números muy grandes, ahora lo vamos a explicar un poquito, expresados en hexadecimal. Em, pero básicamente eso es una transacción, muy simple. Y un bloque tiene, fíjense, acá hay un bloque, block information, el tamaño del bloque, el peso, el número de bloque y algo que no vimos todavía, que es la cantidad de confirmaciones. Bien, una transacción de Bitcoin puede incluir varios inputs, porque en Bitcoin puede ser que yo tenga, eh, vos en Bitcoin tenés lo que se llaman transacciones no gastadas, que desde el punto de vista, para que ustedes se imaginen, son como partidas simples
contables donde vos vas recibiendo fondos con partidas simples. Entonces vos, por ejemplo, en este caso, yo pude haber recibido 5 centavos de Bitcoin de fulanito, 3 centavos de Bitcoin de menganito y 2 centavos de Bitcoin de Pepito. Y les quiero mandar a Emilio, le quiero mandar 9 centavos de Bitcoin. Bueno, para armar una transacción en la cual yo le envío a Emilio 9 centavos de Bitcoin, tengo que juntar Bitcoin de transacciones que yo ya tengo, que he recibido de otros. Acá las transacciones las recibís de alguien. Entonces, una transacción tradicional de Bitcoin tiene varios inputs, que son la cantidad de Bitcoin que yo necesito sumarizar para poder alcanzar el nivel del output. Y después, como siempre hay una diferencia, hay un cambio, digamos, ese cambio me vuelve a mí como cambio, ¿no? Y obviamente que para usar Bitcoin necesito pagar fees, pagar comisiones a la red, porque justamente acá como la red es descentralizada, tengo que generar un incentivo para que alguien procese mis transacciones. Bueno, también obviamente pago con Bitcoin a la red para que procese mi transacción. Cuando la red está muy congestionada, el precio de transaccionar en Bitcoin sube. Y ahí putean todos porque es más caro, ¿no? O sea, cuando la transacción está menos congestionada, es bastante razonable el precio. Bueno, ¿cómo funciona básicamente así en 2 minutos la red de Bitcoin para procesar una transacción? Supónganse que ustedes van a una pizzería, quieren pagar con Bitcoin, comen la pizza riquísima, llega la hora de pagar, el mozo les saca un QR como si fuese un pago de Mercado Pago, ustedes escanean ese QR tiene el precio de lo que van a pagar en Bitcoin y la dirección a la cual van a enviar ese Bitcoin. Eso ustedes lo firman desde la wallet, o sea, usan una wallet que es una billetera para poder firmar la transacción que mandan a la red. Y lo que hace esa wallet, que corre su propio nodo, es recibir esa transacción, verificar que es válida, es decir, verificar que ustedes tienen esos bitcoins, y envía esa transacción al resto de la red. Todos los nodos van recibiendo esta transacción. Hay un jugador que se llama los mineros, que es otro jugador que no son los nodos, que básicamente lo que hacen es eh, van viendo todas las transacciones que están en los nodos sin procesar, las ordenan de mayor a menor en términos de los fees que pagan, digamos, las que más fees pagan son las primeras que ponen, arman los bloques, una vez que completan un bloque con la cantidad máxima de transacciones posibles, eh, hacen el proceso de minería, que lo vamos a ver en un cachito si llegamos, y una vez que el bloque es minado, la transacción pasa a estar confirmada. Una vez que está confirmada, yo me puedo ir de la pizzería tranquilo de que pagué mi pizza. Entonces, básicamente, digamos, una vez que la transacción está confirmada, digamos, está confirmada porque hay un bloque donde está incluido mi transacción y ese bloque fue, como se le suele decir, minado. Un bloque minado es un bloque incorporado a la base de datos de Bitcoin. O sea, como dijimos que hay altas, la única forma de incorporar transacciones en Bitcoin es a través de bloques y esos bloques se minan cada 10 minutos en promedio. Es lo que tarda un minero en procesar un bloque. O sea, cada 10 minutos la base de datos se actualiza con más información. Bien, eso es Bitcoin no, está bien, eso es Bitcoin. Vamos ahora a hablar un poquito de la tecnología de criptografía. Bitcoin, para ser segura, utiliza dos funciones criptográficas. Una que se llama la curva elíptica, la firma de curva elíptica, que es lo que se usa para generar claves privadas y públicas. Y el otro es los hash, un hash y utilizando el algoritmo de SHA-256. Estas son las dos tecnologías que le dan seguridad criptográfica a Bitcoin. ¿Qué es un hash? Un hash es una función matemática que básicamente transforma una entrada en una salida. La entrada puede tener diferente forma y la salida es un número. Entonces yo con una función de hash puedo procesar la palabra zorro y recibir un número que representa esa palabra zorro. O puedo procesar la oración el zorro rojo corre a través del hielo, a través del hash y genera un número. Y así con diferentes inputs. Ese output lo que tiene como característica es un número de una determinada cantidad de caracteres, digamos.
O sea que es un valor que ocupa siempre el mismo espacio, digamos, en disco, porque básicamente es una cantidad de caracteres. Y esta función de hash tiene varias características. Una es que es resistente a la colisión, significa que dos inputs siempre van a generar diferentes outputs. No es que dos inputs pueden generar el mismo output. Y cuando me refiero a input, me refiero a lo que ustedes quieran colocar, digamos. Un hash es tan poderoso que yo puedo colocar cualquier información ahí, toda la información de Internet, un álbum de música, la Biblia, el Torá, lo que ustedes quieran, pueden meterlo en un hash y les va a dar un número. Y cada vez que pongan algo distinto, ese número va a ser distinto. Ahora les voy a explicar por qué. Pero básicamente eso lo hace resistente a la colisión, significa que dos inputs siempre dan dos outputs distintos. Son irreversibles. Una vez que yo tengo el output, no puedo ir del output para el input. Eso me permite que sea seguro. Y tienen algunas características más, que no quiero entrar tampoco en tantos detalles. Y después tenemos la clave criptográfica, que es la criptografía de clave privada, clave pública, que tiene que ver con eh, la firma digital de curvas elípticas, que es una fórmula matemática que permite derivar desde una clave privada, derivar una clave pública. Esto básicamente me sirve para poder firmar transacciones digitales en Bitcoin. Para poder firmar una transacción de Bitcoin, yo necesito tener una clave privada. Y esa clave, como lo dice la palabra, es privada. Yo solo sé esa clave. Por lo tanto, soy el único que puede firmar las transacciones asociadas a la clave pública. Una clave privada es un número que es tan grande, es un número de 256 bits. Un bit es una unidad de ceros o unos, o sea, un bit es 0 o 1. Dos bits puede ser 00, 01, 10, 11. O sea, un bit tiene dos valores posibles, dos bits tiene cuatro valores posibles. Tres bits, bueno, imagínense, 4, 5, 6, 256 bits son 256 ceros y unos, básicamente. Em, y es un número, un bit es un número, fíjense que acá están las posibles combinaciones. El tamaño de un número de 256 bits es 1,1 elevado a la décima potencia 77 veces. Es decir, es un número tan grande como la cantidad de átomos que existen en el universo, básicamente. Estos números tan grandes son necesarios para poder procesar información y evitar la colisión y tener algunas eh, propiedades criptográficas que le den seguridad a Bitcoin. Por eso Bitcoin es inhackeable, porque yo para poder hackear Bitcoin tengo que poder tener la capacidad de hackear un número de 256 bits. Y eso es prácticamente imposible. O llevaría miles y miles de años con el poder de cómputo que tenemos hoy. Para que tengan un tamaño, una idea del tamaño de un número de 256 bits, fíjense lo grande que es ese número, ¿no? Acá hay algunos ejemplos, como por ejemplo las probabilidades de ganar el Euromillion, fíjense que es un número de 28 bits. La posibilidad de adivinar las claves y el doble factor de Bill Gates es un número de 70 bits. La cantidad de átomos que hay en el planeta Tierra es un número de 170 bits. Bueno, la cantidad de posibles claves privadas que existen en Bitcoin es un número de 256 bits. Bueno, es un número imposible de hackear. Por eso es seguro Bitcoin, ¿no? Esto es como para que tengan intuitivamente. Yo pretendo que esto sea un entendimiento intuitivo, nada más. Ese número bit, que es tan grande, se expresa en forma decimal como un número gigante. Como es muy grande el número expresado en decimal, se expresa en general en hexadecimal. Por eso van a ver siempre números con letras. Bien. Entonces, ¿para qué sirve la clave privada? Bueno, sirve para poder firmar transacciones. Imaginemos que Alice tiene su par de claves, pública y privada, y quiere cobrarle plata a Bob. Entonces, ¿qué le da? A Bob le manda Alice su clave pública. Entonces, Bob, con su llave privada, puede firmar una transacción y enviarle Bitcoin a Alice, a la clave pública de Alice. Y Alice, una vez que los recibe, puede gastarlos con su clave privada.
Esto, cuando ustedes utilizan Bitcoin, digamos, lo hacen utilizando algo que se conoce como la seed phrase o frase semilla. Cuando ustedes se dan de alta una billetera de Bitcoin, una billetera sin custodia de fondos, es decir, una billetera donde ustedes son los dueños de sus propios Bitcoins, la billetera les va a ofrecer 12 palabras. Esas 12 palabras es la frase semilla, es una traducción de la clave privada como para que ustedes puedan entenderla. Eh, Ustedes, para tener acceso a sus bitcoins, sí o sí tienen que guardar esa clave, esa frase semilla, porque esa frase semilla es un mapeo, digamos, de un número que es la clave privada, utilizando un diccionario de 2048 palabras. Pero básicamente es una traducción de un número que es un chino, que nadie entiende, a algo que es manejado, que puede ser entendible por seres humanos. Entonces, básicamente, cuando ustedes se dan de alta una billetera de Bitcoin, lo que están haciendo es dar de alta una clave privada que se traduce en una seed phrase, que es lo que les va a transmitir a ustedes la billetera para que ustedes anoten en un papel mínimamente. Y esa clave privada, a través de la curva elíptica, deriva una clave pública y esa clave pública deriva una dirección. Esa dirección es la que después van a utilizar ustedes para poder recibir sus Bitcoin. Es la famosa dirección de Bitcoin. Bueno, esto es Bitcoin. Ahora, Bitcoin no es la única criptomoneda, es obvio, ¿no? La segunda plataforma más importante es la plataforma de Ethereum, que tiene como moneda Ether, que es la moneda nativa de la plataforma de Ethereum. En este caso tenemos el nombre de la plataforma diferente que el nombre de la moneda, no como en Bitcoin que se llaman iguales. Básicamente Ethereum es lo mismo que Bitcoin. Es una base de datos inmutable, procesa transacciones, está descentralizada y no hay un tercero de confianza. Usa básicamente las mismas tecnologías, criptografía, bases de datos descentralizadas, cambia el algoritmo de consenso, usa otro, es de código abierto y al igual que Bitcoin representa una verdad única, global y pública para todos. O sea, es una base de datos pública, global y que representa la verdad única. Todas las bases de datos de Ethereum muestran la misma información. Usa también un sistema de recompensas, incentiva la red de la misma manera que Bitcoin con una moneda. En vez de ser Bitcoin, acá es Ether la moneda. Y tiene otra política monetaria, pero básicamente es lo mismo. Básicamente podríamos decir que Bitcoin y Ethereum son lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, la política monetaria, Bitcoin tiene una política muy clara, que es básicamente va a haber 21 millones como máximo y una política monetaria que va reduciendo la emisión cada 210.000 bloques. Bueno, Ethereum tiene otra política que no tiene nada que ver con eso, que no viene al caso porque no tenemos tiempo, pero es diferente su política de emisión de Ether. Por otro lado, tampoco usa el mismo protocolo de consenso, o sea, llega al consenso de una manera diferente, con una estrategia distinta que Bitcoin. Y permite correr contratos inteligentes. Esta es la gran diferencia principal, ¿no? Que permite agregar lógicas de negocio más complejas. En Bitcoin el lenguaje te permite generar pocas reglas de negocio. Acá, digamos, te permite correr contratos Turing Complete, como se lo conoce, que básicamente te permiten desarrollar cualquier regla de negocio. A diferencia también de Bitcoin, Bitcoin es un producto terminado, Ethereum está en pleno desarrollo. Y por último, Bitcoin utiliza un modelo de registro de transacciones y en realidad Ethereum no registra transacciones como Bitcoin, lo que hace es modifica estados. La diferencia es sutil, pero básicamente en Bitcoin se firman transacciones y la red simplemente acumula transacciones. En Ethereum vos firmas una transacción y esa transacción modifica el estado de algo. Por ejemplo, aumenta tu balance si te mandan plata o reduce tu balance si vos mandás plata. En Bitcoin no hay balance. Lo que hay son transacciones y basta. Bueno, a ver, Ethereum entonces es una plataforma que permite correr contratos inteligentes. Básicamente, en su momento, cuando año 2016, no, 2013, se generó esta idea de, bueno, che, Bitcoin no se pueden correr ningún contrato inteligente, no se pueden desarrollar más lógicas, hagamos un upgrade de Bitcoin. Bueno, la comunidad de Bitcoin dijo, no, Bitcoin no se modifica,
Y así fue como se crea Ethereum, digamos, ante la negativa de la comunidad de Bitcoin de darle mayor programabilidad a Bitcoin. O sea, Bitcoin, su propuesta de valor es ser algo duro, difícil de romper. Ethereum es como un poco más disruptivo. ¿Qué son los contratos inteligentes? Son básicamente programas informáticos, como cualquier programa, pero que son implementados en sistemas no controlados por ninguna de las partes. Es decir, son implementados en plataformas descentralizadas. Lo que hace un programa que sea un smart contract, un contrato inteligente, es que esté implementado en una plataforma descentralizada. Porque al igual que las transacciones son inmutables, una vez que yo implemento un contrato, ese contrato también es inmutable. Entonces, las reglas de negocio que yo implemento se cumplen, nadie las puede modificar. Esto después tiene sus peros, pero básicamente es así y eso evita el riesgo de contraparte. Si yo quiero implementar un contrato inteligente que va a pagar la apuesta del próximo partido de Boca River y todos hacen apuestas, bueno, ese contrato va a ejecutar las apuestas como está codeado. No es que yo, ¿viste? Después puedo escaparme con la plata como podría ser en otro caso, digamos, que quien maneja el dinero incumpla con las condiciones del contrato original. A las condiciones se cumplen. El concepto de smart contract fue acuñado por Nick Szabo, uno de los creadores de Bitcoin. Fíjense que mucho antes de que existiera Bitcoin, el concepto ya se hablaba de smart contract en el año 93. Em, para que vean que esto hace bastante que se viene pensando en esto. Pero bueno, hasta Bitcoin nunca se había podido crear esto, crear un sistema descentralizado donde puedan correr estos contratos inteligentes. En una visión maximalista, uno podría decir que por cada aplicación que conocemos en Web 2 va a haber una aplicación Web 3, pero que remueve el tercero de confianza. O sea, va a haber un Instagram sin Facebook o Meta, un Uber sin Uber, un Mercado Libre sin Mercado Libre. Básicamente van a ser contratos inteligentes que van a generar las mismas funcionalidades que estas plataformas, pero sin un intermediario de confianza. Esto es una visión maximalista, para esto falta un montón. A las aplicaciones que se implementan bajo contratos inteligentes se los llama DApps, aplicaciones descentralizadas, Decentralized Applications, básicamente. Y lo que hacen es intercambiar valor a través de un contrato inteligente, en lugar de que haya una organización en el medio. Cuando yo transfiero plata por Mercado Pago recibe lo que yo pago y se lo paga a la otra persona. Acá el intercambio va directo, no pasa por ningún intermediario. Em, Ahora, actualmente los contratos inteligentes están en plena creación, es una tecnología muy verde, recontraverde, por lo tanto en realidad no son tan descentralizados ni tan inmutables, ¿no? La realidad es que de cada smart contract hay una comunidad, hay una organización que está empujando porque ese contrato funcione bien, pero todavía no hay, digamos, una inmutabilidad como, digamos, o una capacidad de implementar contratos en todos los modelos de negocio. De hecho, por ahora está bastante complejo el tema. Y el único mercado donde hemos tenido éxito es en DeFi, porque también hay problemas de usabilidad, de performance, de adopción. Bueno, la verdad que hay muchos desafíos por delante, por eso hay tantas oportunidades, ¿no? Bien, y el último tema, simplemente en todos estos sistemas hay dos grandes algoritmos de consenso que están pugnando. Ya medio como que se sabe quién ganó, pero todavía están ahí, que es el protocolo de consenso de Bitcoin versus el protocolo de consenso de Ethereum. Son diferentes. Bitcoin utiliza lo que se llama prueba de trabajo y Ethereum utiliza lo que se llama prueba de participación. Son dos formas de ponerse de acuerdo en cuáles son las transacciones que serán incluidas en la base de datos. Esos son los protocolos de consenso. Y acá está la imagen de Godzilla con King Kong, porque básicamente son dos gigantes, tanto el protocolo de consenso como la prueba de participación, que están viendo a ver cuál de los dos gana el mercado. El protocolo de prueba de trabajo, el Proof of Work, como se lo conoce, es el que creó la minería. Y básicamente la prueba de trabajo es lo que ejecutan los mineros para incorporar transacciones en la red de Bitcoin. Básicamente lo que hacen es utilizan la tecnología de hashing, como ya hablamos, para
em, para crear una suerte de lotería digital donde para poder minar un bloque tenés que obtener un número de hash que cumpla con ciertas condiciones. Una de las propiedades del hash es que cuando vos procesas unos datos para generar un hash, no hay forma de anticipar cuál va a ser el resultado de ese hash. Por lo tanto, si yo quiero crear un hash con determinados atributos, no tengo más remedio que hacer una prueba de fuerza. Correr hash, correr hash, correr hash, hasta que encuentro un hash que cumple con las condiciones. Bueno, el minero básicamente lo que hace es eso, corre hashes y en la medida que encuentra un hash que cumple con las condiciones de la red, canta bingo, dice, acá encontré un hash, y ese minero como que gana el derecho de minar el bloque, el que encuentra antes que el resto del planeta un hash que cumpla con ciertas condiciones. Esa básicamente es la prueba de trabajo, dicho en 3 minutos, digamos. Por eso se habla del hash rate. El hash rate es la cantidad de hashes que hay que correr por segundo para poder obtener un valor aceptable por la red. En la medida que la tasa de hash aumenta, significa que cada vez se necesita mayor cantidad de cómputo para poder arribar a un número que cumpla con las condiciones de la red. Eso le da seguridad a la red, porque la única forma de subir información a la red es obteniendo un hash que cumpla con las condiciones de la red. Y si cada vez es menos probable encontrar ese hash, em, poder de manera forzosa obtener el número de hash requiere de una enorme capacidad de cómputo, lo que hace que termine siendo algo aleatorio, ¿no? Están todos los mineros de todo el planeta produciendo hashes y alguno gana eventualmente, porque encuentra ese número. Pero no es que pueda haber un jugador que, porque concentre una capacidad de computación grande, puede decir, ah, bueno, como yo tengo el poder de minería grande, me quedo con todos los hashes y paso a tener como un monopolio de la producción de bloques. Eso podría pasar si hubiese un hash rate bajo, pero con un hash rate alto es muy complejo. De hecho, hoy si hubiese una nación que quisiera hacer esto, ni siquiera una nación podría, digamos, eh, producir una cantidad de hashes tal que le permita monopolizar la producción de bloques. Bueno, y después está la prueba de participación, que es la alternativa al Proof of Work. El problema del Proof of Work es que para producir hashes se necesita consumir mucha energía. Y entonces ya se habla de todo el consumo de energía que Bitcoin genera. Bueno, eso es una discusión para otro momento, pero la prueba de participación, en lugar de ir por la fuerza bruta de producir hashes, lo que hace es decir, no, en realidad lo que vamos a hacer es esto. En lugar de que haya gente tratando de encontrar este número mágico que cumpla con las condiciones, lo que vamos a hacer es que para poder producir bloques, tenés que tener una determinada participación en skin in the game. Por eso se llama prueba de participación o proof of stake. Tenés que tener un stake, tener digamos, estar invertido en la red. Si vos estás invertido en la red, cuanto más invertido estás, más capacidad tenés de producir bloques. Ahora, si vos estás invertido en la red, no vas a producir bloques de manera maliciosa, porque si vos haces que la red funcione mal, el valor de la red va a caer y vos te vas a ver perjudicado. Y por otro lado, si vos producís un bloque de manera inadecuada, la red te puede quemar tu prueba de participación. Entonces, básicamente, para poder producir bloques, necesitas depositar tokens de la red en un contrato que si vos incumplís con tu rol, te quema esos tokens. Por lo tanto, perdés plata si te comportas de manera inadecuada. Eso genera un incentivo para que te comportes de manera correcta. Entre la prueba de participación y la prueba de trabajo hay diferentes ventajas, pros y cons, digamos. Son dos formas. Hay que ver cuál de las dos efectivamente gana. Parecería ser que la prueba de participación, digamos, va a ser la que va a dominar el mercado. Actualmente lo es, pero bueno, hay que ver cómo evoluciona esto en el futuro. En el caso particular de Ethereum, la prueba de participación, porque hay diferentes redes que tienen diferentes protocolos de participación, pero en el caso de Ethereum, para poder minar bloques de Ethereum hay que depositar 32 ETH.
32 ETH en la moneda, 32 monedas. Hoy valen casi $4.000, o sea que estamos hablando de $120.000 que hay que invertir para poder tener un nodo que mine bloques en Ethereum. Por lo tanto, la barrera de entrada se vuelve compleja. Pero bueno, hoy hay un montón de servicios donde yo, si tengo menos cantidad, puedo participar de un proceso de validación de bloques sin tener 32 ETH, sino que como que juntamos ETH entre varios y hacemos una vaquita, llegamos a los 32 y se monta un nodo validador. Em, Bien, esto es un poco, digamos, un resumen de los protocolos descentralizados, como para que tengan una idea. Hay muchas más redes, obviamente estos son solamente dos. Después tenemos la red de Solana, la red de Ethereum, perdón, la red de Polkadot, de Cardano. Son diferentes redes que son infraestructuras, son blockchains que permiten que sobre esas blockchains se implementen contratos inteligentes. Así que básicamente lo que estamos viendo es el desarrollo de una infraestructura sobre la cual se puede crear actividad económica, como de manera libre, sin censura, digamos, inmutable, con todas estas características que estuvimos viendo hoy. Por lo tanto, es un ámbito interesante para desarrollar negocios. Y hay un montón de oportunidades, ¿no? En estas redes. Bueno, esa es la clase de hoy. Sé que es un montón de información. Fui bastante rápido porque si no, no llegaba. Aparte, ya llevamos casi 1 hora 40 y bueno, ya si no se hace muy, muy pesado. Pero obviamente, si hay dudas, podemos responderlas ahora. Profe, yo tengo una duda personal que es un poco técnica, pero quiero preguntarte a vos que estás más incluido en el mundo, por lo menos que yo. Decimos redes descentralizadas y en términos de Bitcoin lo entiendo, no existe un relé central, no existe nada. Ahora, a partir del hard fork de Ethereum, la bifurcación que hubo en Ethereum, es decir, para contextualizar, hubo un hackeo importante en Ethereum, cerraron la red, agarraron, hicieron una bifurcación de la red, hicieron otra nueva y unos se quedaron en Ethereum Classic y otros se quedaron en Ethereum. ¿Sigue siendo descentralizado esto? Que Vitalik Buterin diga, ah, yo lo cambio y Gavin Woods y Charles Hoskinson, váyanse, no me interesa su opinión. Yo, en vez de comerme el hackeo, te cambio toda la red directamente. O los miles de hard forks de Solana. eh, Sigue siendo descentralizado así porque al final, si Ethereum tiene mucho mercado, Vitalik Buterin le hacen un hackeo, le funciona mal algo, sale algo mal, otro hard fork y borrón y cuenta nueva. Sí, a ver, está bueno el planteo. Digamos, la realidad es que todas las redes son forkeables. También hubo hard fork en Bitcoin, hubo varios. De hecho, es una de las características que tienen las blockchains. Vos, como la blockchain es pública, abierta y descentralizada, nadie puede decir esta es la válida. O sea, no puede venir Buterin y decir esta es la red válida. ¿Qué puede decir para mí esta es la válida, para mí, y otro puede decir para mí esta es la válida, y si esas dos son incompatibles, se produce un fork. Un fork es una bifurcación de redes. En Bitcoin pasó en 2017, cuando se creó Bitcoin Cash, por ejemplo, ante la diferencia de visiones de hacia dónde tiene que ir Bitcoin. Lo mismo pasó en Ethereum. En la medida que las redes se van volviendo cada vez más grandes, se vuelve cada vez más complejo hacer un hard fork exitoso. Se podría decir que el hard fork de Bitcoin Cash no fue exitoso porque se bifurcó y quedó chiquitito Bitcoin Cash. El caso del hard fork de Ethereum fue exitoso porque se llevó casi todo el capital y Ethereum Classic es el que quedó más chiquito. En el fondo, el hard fork es una herramienta para resolver conflictos dentro de las blockchains descentralizadas. O sea que no es parte de las características, ¿no? Obviamente es cuando el conflicto escala al máximo nivel, es un nivel de escalación máximo, donde, bueno, donde se resuelve como bifurcando redes. En el fondo, para el usuario de a pie no tiene ningún perjuicio, porque si vos participabas de la red antes del hard fork, vas a tener participación en las dos redes, o sea que a vos en el fondo no te afecta en nada. Pero igual cada vez es más complejo, ¿no? Hacer hard forks. Así que yo te diría que, digamos, que una red esté descentralizada o no, no pasa tanto. Justamente, si hay hard fork es porque está descentralizada. Si no hubiera hard forks, sería un problema, ¿no? Porque ahí significa que, bueno, si no hay hard forks, ¿cómo se resuelven los conflictos? Digamos, es un poco como al revés, de alguna manera.
Gracias. De nada. ¿Alguna preguntita más? ¿Se entendió? Profe, yo tengo una pregunta. A ver, Saliendo un poco de esto de las cripto, por ejemplo, se me ocurrió, ¿el voto electrónico puede ser una blockchain? totalmente. Definitivamente que el voto el otro caso de uso es la votación. De hecho, en el mundo de las blockchain, lo vamos a hablar en la próxima clase, están las DAOs, que son organizaciones autónomas descentralizadas, que toman decisiones utilizando los tokens como capacidad de votación. Así que sí, es otro caso Ah, de uso muy utilizado. gracias. De nada. Bueno, chicos, si no hay más preguntas, igual el tema lo vamos a continuar. Me parece que probablemente presencialmente voy a estar en la clase de la clase 2 de este tema. Así que vamos a tener también más capacidad para preguntas y respuestas, lo que ustedes quieran. Así que bueno, damos por terminada la clase, dejo de grabar.